Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre, les acompaña el director del observatorio, este servidor, doctor Hernán Veras Rodríguez, y la señorita Jennifer Castellanos Barreto, asistente de investigación del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Veras. Un gusto volver a estar con usted aquí desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes escuchan la retransmisión por alguna de las plataformas de la PUCPR. Doctor, para el día de hoy, cuéntenos cuál es el tema y quién es nuestro invitado especial. Sí, perfecto. Mira, hoy dialogaremos sobre un tema o dos temas, lo que le llamamos en inglés Behavioral Finance o Behavioral Economics. Es un punto de cruce entre las ciencias del comportamiento, sobre todo lo que es la psicología, con las finanzas y con la economía. Para esto tenemos al compañero y amigo, el doctor Ronald Hernández. Saludos, Ronald. Saludos, doctor Vera. Saludos, doctora Castellano. Un placer estar por acá. Pues Gracias, Jennifer, Ronald. Si fueras tan amable de presentarle a la audiencia, nosotros conocemos a Ronald hace algunos años, pero presentarle a la audiencia, ¿verdad? Que sepan quién es el doctor y qué hace, cuáles son sus líneas de investigación. Por supuesto que sí. El doctor Ronald Hernández Maldonado cuenta con estudios de bachillerato en Administración de Empresas con doble concentración en Finanzas y Comercio Internacional, una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y una maestría adicional en Ciencias en Contabilidad. Además, un doctorado en Administración de Empresas, en donde se especializó mediante su disertación doctoral en el área de bancos centrales y mercados financieros. El doctor Hernández cuenta con experiencia en docencia e investigación en el sistema universitario público y privado de Puerto Rico. A nivel internacional, ha realizado estancias docentes y de investigación como en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Además, el doctor Hernández cuenta con experiencia en la internacionalización de la educación superior en uno de los principales sistemas universitarios en Puerto Rico. Actualmente es catedrática auxiliar en finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, pertenece a la Sociedad de Honor Phi Kappa Phi y es miembro de la Association for Certified Fraud Examiners. Ha sido miembro de la Junta de Directores de Organizaciones sin fines de lucro y consultor para empresas privadas. También cuentan con publicaciones en revistas académicas en el área de finanzas y emprendimiento. Actualmente se encuentra trabajando en la investigación titulada El impacto de los desastres naturales en el rendimiento de las acciones del Puerto Rico Stock Index. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Ronald Hernández Maldonado a este programa desde el observatorio. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de comenzar, les quiero confesar que yo soy fan de su programa. Actualmente tengo tres programas que veo. Uno es el internacional, por obvias razones. El otro es actualidad pública y obviamente pues del observatorio, cuando tenemos el tiempo los observamos. Pues muy agradecido y honrado, y les recordamos a la audiencia que, ¿verdad? A veces uno no tiene el tiempo de sentarse a escuchar, ¿verdad? En Católica Radio, pues por los quehaceres diarios que uno tiene que hacer, y les recordamos que tenemos una retransmisión en varias plataformas, ¿verdad? Incluyendo Spotify, a través de la cual nos pueden oír, y en Huellas del Futuro en YouTube. Pues Ronald, qué bueno que se nos dio este programa. Venimos persiguiéndote hace algunos meses, ¿verdad? Porque me parece bien interesante este tema. Hace algunos años atrás, y quiero recordar esto contigo, pues nos maravilláramos, ¿verdad? Nos maravillamos más bien de que la Academia de los Premios Nobel le otorgó
el premio Nobel en economía a un psicólogo, ¿verdad? Por su área en esta área de este cruce entre las ciencias del comportamiento, la economía y demás. Y nos gustaría que me le explicaras a la audiencia qué es este tema del behavioral economics, qué es este tema del behavioral finance, y si nos puedes recordar cuáles fueron estas personas que obtuvieron premios Nobel en esta área de cruce entre estas dos disciplinas. Sí, gracias Hernán por la palabra. Pues mira, fue bastante interesante porque tomó por sorpresa a estos economistas bastante cuantitativos, ¿verdad? En cuestión de la selección del premio Nobel, y de hecho, además de ser personas fuera de la disciplina de economía. Claro, se argumenta, ¿no?, que detrás de estos roles decisionales pues hay personas, y por eso pues entran las ciencias decisionales con un rol importante en las decisiones económicas y financieras. Así que partiendo de eso se otorga el premio Nobel en el 2002 a psicólogos, pero no ha sido el único que ha trabajado en la parte de las ciencias decisionales o la parte conductual, sino que también tenemos a Daniel Kahneman, ¿verdad?, que fue en el 2002, pero Richard Thaler fue en el 2017. Wow. Así que ha abierto una línea de investigación bastante interesante. No obstante, no quiere decir que dentro de la economía no se había considerado. Cuando vamos un poquito más atrás, en estos economistas clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, Adam Smith, antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió, ¿verdad?, la teoría de los sentimientos morales, y desde alguna parte, ¿verdad?, se han analizado los textos y dicen, oye, esta parte de cuando él trae los juicios es economía conductual. También Keynes había hablado, ¿verdad?, del animal spirit de las personas, y Pareto también en algún momento mencionó que la economía es psicología. Así que ya tenemos estos grandes, ¿verdad?, pensadores de la disciplina, y finalmente, ¿verdad?, en este siglo ha sido que se le ha dado la importancia de ¿verdad?, los premios Nobel en determinar la parte conductual dentro del rol decisional dentro de la economía y de las finanzas. Entonces, fíjate que es interesante. A mí me parece, ¿verdad?, cuando uno va, como has hecho, a la historia, que al principio no existían ciencias sociales, todo esto era filosofía social, ¿verdad? Y entonces esos cruces entre lo que hoy día le llamamos disciplina, pues eran naturales, ¿no? Eran naturales estudiar la economía y estudiar el comportamiento, pues a la vez. Y luego, ¿verdad?, con este énfasis en la superespecialización que se ha dado en el mundo, pues quizás perdimos eso. Y un poco con esto de los premios Nobel, pues es un reconocimiento, ¿verdad?, a que esas líneas son imaginarias en muchos casos, ¿no? Son imaginarias en muchos casos. Sí, sí. No, y de hecho, fíjate que hay un libro de texto, bueno, un libro, ¿verdad?, que no es un libro de texto, no es académico, pero donde Richard Thaler menciona y narra lo difícil que a él se le hizo en la década de los 80, ¿verdad?, luchar, valga la redundancia, contra esta economía y ese pensamiento de economía tradicional. Un poquito más adelante vamos a ir narrando, ¿verdad?, que claro, de manera general la economía tradicional te dice que el ser humano es racional. Y entonces la economía y las finanzas conductuales de alguna manera chocan, ¿verdad?, con ese argumento de que el ser humano es racional, porque se toman evidencia empírica, ¿verdad?, de decisiones que no son para nada racionales. Así que no es como que una disciplina que salió de un día para otro, sino que obviamente, ¿verdad?, hay unas escuelas de pensamiento bastante sólidas, tradicionales, que por decirlo así, él no lo dice tan latentemente, pero le hicieron la vida imposible en esa década para hasta él validar sus investigaciones. Claro. ¿Te atreverías a dar, como decimos nosotros allá en el Colegio de Ciencias de la Conducta, una definición criolla, algún acercamiento para que los escuchas entiendan algunos de los temas de qué es economía, behavioral economics, y qué es behavioral finance? Sí, mira, básicamente, como habíamos definido,
pues la economía se conoce como una ciencia social, ¿verdad? Y ya desde el término de ponerle lo social, pues ya estamos involucrando a seres humanos. Así que partiendo del integrar, ¿verdad? La variable de seres humanos, esto pues, ya se complica en un modelo econométrico, esto ya es una complicación. Así que la economía conductual y las finanzas conductuales atacan, ¿verdad? El componente de decisión del individuo, ¿verdad? Así lo podemos definir, como decimos, ¿verdad? Por acá en Puerto Rico, un arroz y habichuela. Y basado en eso, fíjate que es bien interesante porque la economía tradicional, como había mencionado, habla de la racionalidad del individuo. Partiendo de esa racionalidad, se compone de tres cosas, ¿verdad? En resumen, uno es que las personas, ¿verdad? Y esta es la economía tradicional. Las personas saben maximizar la utilidad esperada. Ese es uno. Dos, hay una comprensión de los fenómenos y las probabilidades, ¿verdad? Y número tres, las personas al tener diferentes alternativas saben tomar las mejores decisiones. Y entonces la economía conductual entra ahí y dice, espérate, o sea, sabemos que existen unos sesgos, ¿verdad? Y aquí estamos con ustedes que han tenido la experiencia del Colegio de Ciencias de la Conducta y la economía conductual y las finanzas conductuales en términos de los sesgos que hay en los individuos y hasta cierto punto, ¿verdad? Un sesgo bastante importante es que a las personas les gusta comprar, por ejemplo. Y nada más las personas compran no solamente por la necesidad de adquirir un producto, sino porque la necesidad de la adquisición y de la transacción que realizan. Y el claro ejemplo de todo esto es, por ejemplo, el Black Friday o el Cyber Monday, ¿verdad? Que las personas no necesariamente es que necesiten las cosas que maximicen la utilidad, que comprendan las probabilidades y que valoren las alternativas, sino que hacen esa compra del Black Friday o el Cyber Monday nada más por una utilidad de adquisición, una utilidad de transacción. Así que partiendo de eso, ¿verdad? Así como que pudiésemos definir todo esto y ahí se derivan diferentes ramas, Hernán, porque por ejemplo, yo me inclino más a la parte de finanzas y ya vamos a dar un poco de unos sesgos y también las implicaciones desde la política pública y las implicaciones desde la empresa privada en cómo hacer esos pequeños empujones, como le llama Richard Thaler, para beneficiar al individuo finalmente, ¿verdad? De diferentes perspectivas. Sí, es interesante. Fíjate, cuando yo enseño un curso de finanzas públicas y presupuesto, hace tiempo no lo enseño, pero yo le digo a los estudiantes, mira, el gobierno tiene unos instrumentos a través de la política fiscal, yo sé que tu área más bien es la monetaria, ¿verdad? Pues tiene unos instrumentos de incentivar unas conductas en nosotros y unos compras y unos estilos de vida y de desincentivar otras, ¿verdad? O penalizar en cierta medida otras. Una pregunta que yo le hago, ¿que el gobierno quiere que tú compres casa o quieres que alquiles casa? Pues el gobierno parece ser que quiere que compres casa. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque cuando nosotros vamos a nuestra planilla de contribución sobre ingresos, los intereses hipotecarios pueden ser deducibles. Y es muy poco lo que puedes deducir de un alquiler. Así que, ¿verdad? Cuando tenemos parejas jóvenes como tu esposa y tú, pues inmediatamente que uno pueda, pues se mueve a comprar casa para poder tomar esas deducciones, porque para no seguir, como dice el puertorriqueño, pagando para el inglés, ¿verdad? El gobierno quiere que tenga familia grande o pequeña, un tema que hemos visto, ¿verdad? Jennifer y otros compañeros en el observatorio, el tema de dónde están los niños. Pues el gobierno quiere que tú tengas niños y quiere que los tengas. Bueno, aunque hay el mensaje mixto, ¿verdad? Pero en términos contributivos, parece que sí, porque tienes unas deducciones. Algunas personas pudiera parecerles que pudieran ser mayores, pero, ¿verdad? Existe esa serie de cosas. ¿Le interesa al gobierno que cambies el auto, que lo cambies cada 3, 4 años? No, no le interesa.
¿verdad? Porque no tienes unas Exacto. deducciones por el automóvil. Incluso el automóvil es uno de los elementos de la vida diaria que más impuestos tiene de todo tipo. Sí. Así que, ¿verdad? Siempre vamos a decir, como tú lo dices, ha habido un reconocimiento a lo que es el behavioral economics, ¿verdad? Con esto de los premios Nobel. Pero siempre ha existido ahí porque dentro de las herramientas de la política monetaria y dentro de las herramientas de política fiscal, pues hay unas cosas que tienen que ver con el comportamiento. Precisamente eso nos lleva a uno de tus trabajos, que fue tu tesis doctoral, ¿verdad? En tu tesis doctoral era una de las cosas que a mí me sorprendía cuando yo vine a tocar estos temas en el doctorado, Ronald. Quizás tú por ser del área de empresas, pues los tocaste antes, pero yo lo vine a tocar en el doctorado y me chocaba mucho cuando me explicaban lo de la política monetaria, el fenómeno de la persuasión moral. Me dicen, mira, aquí hay unas operaciones de mercado abierto, aquí hay un control de la tasa de interés o del el prime rate, y después que me dicen todas las herramientas, me dicen, y está la persuasión moral. ¿Y qué es eso de la persuasión moral? Pues por ahí entra tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí, fíjate que dentro del proceso de disertación doctoral y la especialización, ¿verdad? Que obviamente estábamos buscando mediante los estudios, nace este tema primero por los bancos centrales, ¿verdad? La parte de política monetaria y como tú lo traes, ya pues había una serie de papers que habían investigado, ¿verdad? Y varias investigaciones sobre qué pasaba si suben la tasa o bajan la tasa o las acciones puramente de la Reserva Federal. Entonces, estudiar eso no iba a ser un aporte sustancial desde la perspectiva doctoral. Así que, haciendo una revisión de literatura bastante extensa, partiendo también de la premisa que estamos estudiando un doctorado aplicado, ¿verdad? Mi disertación doctoral trajo dos soluciones, obviamente una teórica y una práctica. Desde la parte teórica, fíjate que nosotros, ¿verdad? Digo nosotros, este servidor con el comité doctoral, buscamos... Que nota aparte fue en la Escuela de Administración de Empresas, en el programa doctoral de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es correcto, bajo la tutela del doctor Ricardo Fuentes, el doctor Iván Torres Pizarro y el doctor Jaime Santiago Canet. Y fíjate, trabajamos qué pasaba con los mercados, ¿verdad? Investigamos qué pasa con los mercados, pero basado en el sentimiento de cómo el Federal Open Market Committee de la Reserva Federal provee sus informes. ¿Ok? O sea, que no nos limitamos, obviamente, a que si subían o bajaban la tasa de interés, porque eso ya estaba altamente investigado. Lo interesante de esto y cómo de alguna manera estamos, ¿verdad?, con la parte conductual es si los informes eran en su mayoría positivos o negativos, con un sentimiento positivo o negativo, y si eso ocasionaba obviamente una volatilidad en los mercados o la reducía o simplemente no causaba nada y a la gente no le importaba con qué sentimiento se le compartieran ese tipo de mensajes. Fíjate que eso fue un proceso bastante interesante porque cuantificamos lo cualitativo mediante un modelo econométrico y lo que encontramos, ¿verdad?, en términos generales es que los informes con sentimiento positivo sí reducen la volatilidad de los mercados financieros, pero los negativos pues no crean ninguna reacción, ¿verdad?, y no se presentó de ninguna manera significativa. Así que nos ayuda, no es que esto nos va a ayudar, ¿verdad?, de alguna manera a tomar ventaja sobre los mercados, pero sí nos ayuda a comprender que a veces los mercados reaccionan a otro tipo de información y esto es lo que se llama el análisis fundamental, ¿verdad?, en la parte de finanzas. Y desde el punto de vista práctico, fíjate que el análisis de texto se está usando altamente, ¿verdad?, con estas técnicas de Machine Learning en las empresas para ya no hacer procesos manuales, sino que obviamente esta revisión de tú te quedaste en un hotel, ¿verdad?, bajar todos los comentarios y determinar si el cliente o los clientes, ¿verdad?, de ese año estuvieron satisfechos con tu servicio, tu producto y se están utilizando altamente en la industria. Así que hicimos un trabajo bastante de mucha calidad, ¿verdad?, que se está usando en la vida práctica. Así que básicamente
ustedes analizaron, o tú particularmente, esos informes buscando cuál era el sentimiento que había en cada uno y después corroborar con qué pasaba en los mercados de forma cuantitativa, vamos a decir, con respecto a eso. Es correcto, es correcto. O sea que nosotros sustrajimos los informes, ¿verdad?, de la Reserva Federal. Bien curioso porque la Reserva Federal en promedio hace 8 reuniones al año, cuando son años, cuando digo yo, años buenos, cuando hay crisis, suelen haber 10, 11 reuniones. Y justamente a las 2 de la tarde ellos siempre salen y dicen, esto es lo que pasó, ¿verdad? Y esto es ese es el panorama de la economía. Entonces todo eso está público. Y por otra parte están los mercados, que uno pues también tiene los accesos de dominio público de los indicadores, y uno entonces hace el match, ¿verdad?, de esos informes, filtra por sentimiento y luego, ¿verdad?, ve si en realidad fueron positivos o negativos y cómo eso afectó esa famosa volatilidad de los mercados. Y que lo interesante entonces es que esa tesis tuya tiene que ver o está enmarcada dentro de esto del behavioral economics, ¿verdad? Sí, 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 porque a veces es como, lo vemos tan sencillo nosotros, ¿verdad? Y ustedes también que están en ciencias de la conducta, cómo tú comunicas una noticia, cómo tú comunicas un informe, un reporte. Y depende del wording que se utilice, ¿verdad? El tono que se utilice, pues va a tener diferentes repercusiones. De hecho, ahora se está utilizando este tipo de metodología para monitorear a los candidatos en las elecciones, ¿verdad? Entonces, sabes que todo el mundo tiene Twitter y entonces todo el mundo comenta, y filtrando por Twitter por el nombre del candidato, pues pudiese ver qué sentimiento hay hacia ese candidato. Así que también se puede usar en campañas políticas o en procesos también de monitoreo de las gestiones gubernamentales. Perfecto, Ronald. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Y entonces seguimos con este tema en el próximo segmento del programa. Así que volvemos en breve, amigos, a Desde el Observatorio. Desde el Observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy conversando con el doctor Ronald Hernández sobre economía del comportamiento y finanzas del comportamiento. Ronald, ¿quieres continuar con lo que venías esbozando en el segmento anterior? Sí, mira, básicamente para cerrar, ¿verdad?, con el tema de la investigación doctoral, me parece muy interesante cómo hay una transversalidad en la disciplina del conocimiento. Obviamente, pues, desde el punto de vista de economía, de finanzas, el data science que se está trabajando ahora con la analítica de texto, de la psicología. Así que básicamente yo siempre exhorto a los compañeros doctorales a que vean esa transversalidad para combinar sus aportaciones en sus estudios doctorales. Y en el caso mío, ¿verdad?, como les digo, las soluciones que están en la empresa privada sobre analítica de texto pues han sido sorprendentes, y se le puede sacar mucho provecho para la empresa privada, para gobierno, para campañas políticas, y eso es lo que buscamos nosotros, ¿verdad?, desde la academia, brindar esas soluciones prácticas y no solamente que se quede en un componente filosófico, ¿verdad?, teórico, es un paper que nadie va finalmente a utilizar. Claro, fíjate, Jennifer, que eso tiene que ver mucho con tu tesis doctoral, que algún día tenemos que hacer un programa, va a ser un poco, ¿verdad?, complejo porque tú eres la coanfitriona, pero tú has terminado una tesis doctoral, gracias a Dios, con éxito sobre la comunicación no violenta, ¿verdad? Y cómo ese fenómeno de la comunicación, pues, es tan importante incluso para el área financiera. ¿Algún comentario que te merezca esto, Jennifer? Sí, ahí quizás tomando un poco lo que decía Ronald sobre esas comunicaciones que pueden ser percibidas con un sentimiento positivo o negativo. Principalmente en la tesis de maestría yo usé un modelo que es de un alemán, un psicólogo alemán de apellido Scholz von Thun. No pronuncio muy bien el alemán, pero más o menos así se pronuncia, donde él hablaba que todo mensaje subyace en metamensajes, es decir, hay algo que se revela que no es propiamente explícito, y dice todo comunicación o todo mensaje tiene un objetivo o lo que se quiere decir en sí,
pero hay dos elementos que no se ven, que son los metamensajes y ese es el elemento relacional que está con la otra persona que recibe, y ese elemento de autorrevelación que quizás está relacionado con lo que Ronald mencionaba, ese sentimiento positivo o negativo que puede ser percibido por el receptor. Son elementos muy importantes y que, por ejemplo, en psicología del comportamiento y sobre todo sobre a qué reaccionamos o qué percibimos, está muy relacionado en la forma en la que comunicamos, y ciertamente la forma de reaccionar de las personas tiene el elemento de la percepción, y la percepción es lo que yo pienso en función del otro, y ciertamente en la comunicación escrita no hay esos componentes no verbales que usamos para afirmar o contradecir quizás lo que estamos diciendo verbalmente. Por eso muchos mensajes, los mensajes textuales, quedan más bien a interpretación de quien los recibe, pero no obstante hay información que se revela por parte del otro. Entonces resulta muy interesante lo que Ronald trae, porque la comunicación puede ser ese elemento para que la persona reaccione a favor o para que la persona reaccione en contra de algo que se expone. Fíjate cuán poderoso es eso, ¿verdad, Jennifer? Que mueve los mercados, ¿no? O sea, de hecho, comentábamos, ¿verdad?, fuera del aire, cómo que fue Chairman of the Board del Federal Reserve Bank, Alan Greenspan, ¿verdad?, que es una figura de mucho poder, de mucha autoridad en los Estados Unidos, porque mantuvo una estabilidad económica por mucho tiempo. Pues ahora se le critica, ¿verdad?, ya pasado su término, de que él sobreutilizaba estas destrezas de comunicación para comunicarle al mundo, es decir, a los inversores, es decir, a Wall Street, que todo en los Estados Unidos estaba bien, aunque en realidad la economía de los Estados Unidos no estaba tan bien, cosa que después revienta con lo que le llamamos la crisis de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. Así que había hasta unos vientos de posibles acusaciones a Alan Greenspan por no haber llevado a cabo de forma adecuada su rol, ¿verdad? Que era el decir la verdad y por dónde iba la economía para orientar, ¿verdad? La economía. Obviamente, y ahí en Estados Unidos hay dos grandes bloques de conocimiento en términos de lo que es la economía, ¿no? Que es el Council of Economic Advisors, que es desde el punto de vista del ejecutivo, y por otro lado, pues el Federal Reserve Bank, ¿no? Y toda esta, de lo cual Greenspan, pues, dirige. Pero me parece interesante, ¿verdad? El poder de la palabra, ¿no? En términos de la economía, donde la realidad económica puede ser que la economía esté súper frágil, y se para el presidente del Federal Reserve Bank y dice, pues mira, estamos bien. Y como la percepción es que estamos bien, se convierte en una profecía autorrealizable hasta cierto punto de que estamos bien. Sí. Así que todo esto conecta, Jennifer, con temas que hemos traído como la psicología positiva, ¿verdad? Y toda esta serie de cosas. Y Ronald, que era nadador de la Pontificia Universidad Católica y es deportista, está con la psicología del deporte, ¿verdad? Cómo rebasamos los límites físicos a veces, y, ¿verdad? Por este positivismo que se nos infunde, y cómo podemos rebasar a veces los límites de una economía por razones más o menos similares. Digo, uno se puede mantener allá arriba con esa mentira dorada un rato, ¿no? que fue lo que pasó con Greenspan, ¿no? Cuando, ¿verdad? Eso se mantiene la economía con esa mentira un rato, no por demasiado tiempo. Sí, que no es sostenible. Oye, Hernán, y quería aterrizar un poco ahora con la parte de finanzas del comportamiento. Claro. Y fíjate que estos premios Nobel, ¿verdad?, y todas estas investigaciones traen a colación una serie de sesgos, como hemos traído en el primer segmento, del ser humano. Fíjate que es bien interesante y son ejemplos prácticos lo que ellos le llaman la contabilidad mental. Y desde qué punto nosotros como individuos somos bastante hasta contradictorios, porque nosotros ahorramos
tenemos unas tasas de intereses por esos ahorros, pero por otra parte estamos pasando la tarjeta de crédito asumiendo deuda del 15, 18 o el 21% dependiendo. Entonces, es un poco hasta contradictorio porque tú estás ahorrando, pero estás pidiendo prestado desde esa perspectiva, que en economía tradicional, el homo económico, como le llaman, ¿verdad? No tomara esa decisión, sino que aprovechara el arbitraje financiero. Por otra parte, fíjate que es bien interesante la parte de que los individuos valoramos más las pérdidas que las ganancias. Y nos duele, ¿verdad? Como sentimiento más perder en el mercado, aunque haya sido menos que las ganancias. Fíjate que estaba hablando, y los mercados, si los han visto, si tú tienes tu plan de retiro, no lo veas en este mes, ¿verdad? En estos par de meses. Y estaba hablando con una colega que ya está pronto a retirarse, y me dice, oye, Ronald, quiero que, ¿verdad?, podamos conversar sobre mi plan de retiro, quiero que lo veas, y qué tú piensas. Y yo, bueno, que agradezco la confianza porque son finanzas personales, ¿verdad?, de ella. Y me dice, mira, y tenía cerca de imagínate, 20 y tantos años de trabajo, tenía unas pérdidas, es equivalente a unas pérdidas del 18% este año en su plan de retiro, ¿verdad? Son un par de miles de dólares. Y ella estaba mal, estaba súper triste, estaba mal, y qué hacer, ¿no? Cuando veo, yo le digo, pero espérate, ¿tuviste el año pasado? ¿Tuviste el año antepasado? ¿Tuviste los últimos 5 años? En los últimos 5 años había tenido un rendimiento promedio del 17-16%. Y entonces aquí se valida esa ¿verdad? Esto que traen los economistas y los financieros conductuales, de que nos duele más las pérdidas que las mismas ganancias. Con esto, fíjate que es bien interesante porque nosotros como seres humanos tenemos unas inconsistencias intertemporales, le llaman los teóricos, porque nadie se quiere morir pobre, o nadie quiere estar en su retiro pobre, pero ¿cuántos de nosotros accedemos al plan de retiro incluso que nos ofrece nuestro patrono? Precisamente esta semana estaba hablando con otro amigo y yo le digo, ¿cuánto te ofrece tu patrono? Me ofrece tanto por ciento. Yo le digo, es dinero que te está dando tu patrono. ¿Por qué no lo aprovechas? Fíjate, nunca lo había visto así, etcétera, etcétera. Yo lleno los papeles, entré en la ventana y evidentemente, ¿verdad? Esta semana entró y estoy bastante orgulloso de estas amistades, ¿no? Que eventualmente hay unas inconsistencias, nuevamente, desde el punto de vista personal. Y hay investigaciones que también son bastante curiosas, porque no es solamente que la persona no entra en estos planes de retiro, sino que hay papers que te dicen que una vez dentro del plan de retiro, las personas no cambian esas preferencias y esos niveles de riesgo dentro del plan de retiro, que es lo que le pasó, por ejemplo, a la amiga que te estaba comentando que había perdido. Cuando yo veo, ella tenía un perfil agresivo, ya estando en sus últimos años de trabajo, ¿verdad? Que se supone que uno, conforme vaya bajando riesgo y ¿verdad? Porque es la tolerancia que se tiene. Pero a todas estas, fíjate que las finanzas conductuales, y Taylor introduce un tema bastante interesante que yo creo que a ti te va a gustar, y es muy conflictivo también, es el paternalismo libertario o el paternalismo asimétrico. El libertario es cómo desde la economía y finanzas conductuales ayudamos a las personas a tomar mejores decisiones, y el asimétrico se circunscribe a ayudar a estas personas o población que está de alguna manera desventajada, ¿verdad? Pero siempre es darle esos pequeños empujones, le llama él. Y uno bastante claro, ¿verdad? Desde el punto de vista, es poner las opciones por defecto, es lo que se llama él. Y él lo trae, imagínate que, y trae evidencia de países que tienen su porciento de donación de órganos una vez, ¿verdad?, falleces. Y hay unos que están súper altos y hay otros que están bajísimos. La diferencia de eso, ¿verdad?, y un rol desde la política pública, es cómo tú pones que la opción por defecto cuando tú fallezcas sea donar tus órganos, a tú, si quieres donar el órgano, llenar un documento aparte, ¿verdad? Así que son cosas bien sencillas, que por eso él le llama un pequeño empujón. ¿Cómo tú promueves, verdad, que las personas puedan tomar esa decisión? Y esto va hasta en la eficiencia corporativa.
Fíjate que en el aeropuerto de Ámsterdam pasó un caso bien curioso y es un aeropuerto bastante transitado, muchas conexiones, y el aeropuerto gastaba miles de dólares en limpieza, en los baños de hombres. ¿Cómo se resolvió, verdad? Y él trae este concepto del pequeño empujón, y bien gracioso, ¿verdad? Pusieron un sticker de una mosca en el urinal. Y entonces la gente, por, ¿verdad?, tenerlo fun, ¿verdad?, o hacerlo gracioso, ya tú sabes, apuntaba a la mosca. Eso hacía, y eso redujo el 80% de los gastos ¿verdad?, de limpieza de los baños. O sea que nuevamente las finanzas y las economías conductuales traen, obviamente, beneficios desde el punto de vista corporativo y gubernamental. Claro, está el tema de las libertades, ¿verdad?, que entonces el gobierno te está exhortando a hacer unas cosas que se supone que tú como ser racional, ¿verdad?, o individuo, pudieses tener el juicio de tomar las decisiones o las mejores decisiones a tu vida. Así que, ¿qué tú crees de ese concepto? Sí, me parece bien interesante, ¿no? Y cómo, ¿verdad? Cruza, claro, tienes el tema este de las libertades, ¿no? Como en una democracia, pues por un lado el gobierno, el Estado, quiere lo mejor para sus ciudadanos, pero por otro lado, pues tengo que darle ese free will, esa respetar esa voluntariedad de los seres humanos para ello. El tema que traes de los planes de retiro, pues es bien cercano al corazón. Yo pertenezco a 2 juntas de planes de retiro y hemos encontrado esas resistencias que a veces provienen del desconocimiento, del desconocimiento. También en Puerto Rico se agrava por esta tendencia que muchas personas creen que el seguro social es un plan de retiro. Correcto. ¿Verdad? Y que el plan de seguro social pues va a cubrir todas sus necesidades. Y quizás pues entonces haga falta una mayor educación, de verdad. También en los jóvenes, una educación desde que uno es joven, porque ¿verdad? El tiempo pasa de una forma vertiginosa y a veces la gente no se da cuenta, ¿verdad?, de que hay que tomar unas decisiones bien temprano en su vida. Ronald, me gustaría entonces, ya llegado a este punto del programa, que nos hablaras de tu otra investigación que tiene que ver sobre los desastres naturales y el retorno de las acciones en Puerto Rico. Sí, mira, siempre teniendo el tema de la volatilidad de los mercados, ¿verdad? Eso son temas bastante de tendencia, siempre están en discusión de la parte de investigación en finanzas. Revisando la literatura y obviamente tratando de producir, ¿verdad?, estudios con énfasis en Puerto Rico, notamos que, y es de carácter público, ¿verdad?, que la discusión del huracán María se circunscribió, y por obvias razones, en las muertes, en la cantidad de reconstrucción, en los suministros, pero hay otras cosas que se pueden trabajar, ¿verdad?, y encontramos esos vacíos en la literatura, en cómo estamos midiendo obviamente el riesgo, el rendimiento y la volatilidad de estas corporaciones que están localizadas, sus headquarters en Puerto Rico, pero que cotizan en la bolsa de valores, ¿verdad? Porque tenemos una serie de compañías, no son muchas, pero nos dan obviamente la capacidad para poder hacer unos estudios. Entonces, lo que buscamos, partiendo de la teoría, es analizar el retorno anormal luego de el paso, ¿verdad?, durante y luego del paso del huracán María, y obviamente incluso, ¿verdad?, vimos una ventana de eventos, lo que le llaman en este estudio de eventos, de días antes, durante y después del paso del huracán María. Esta es una investigación que trabajamos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y obviamente tuve también una asistente de investigación, que es Alexandra Graubar, que le agradezco, ¿verdad?, también en este podcast, y encontramos que sí, fíjate que hubo un incremento, ¿verdad?, unos retornos anormales negativos luego de los primeros 5 días del paso del huracán. Así que eso es bastante interesante, porque ahora estamos en una segunda fase de investigación y es ver qué ocurre, ¿verdad?,
en territorios versus estados. Así que tenemos el caso de Harvey y tenemos también en la línea de tiempo estos huracanes que sucedieron antes del 2000, para ver también si el efecto de comunicación y la velocidad de la comunicación también en cómo llegan los mercados afecta entonces, ¿verdad? La volatilidad y los retornos anormales en estos activos, ¿verdad? Que son las acciones de estas compañías que cotizan en bolsa de valores. Así que, nuevamente, si ves, es un comparativo entre territorio y estado, y por otra parte es la velocidad de la información, porque hay algo en finanzas que es la hipótesis de los mercados eficientes, que habla que el precio de un activo se va a ver reflejado considerando toda la información que existe sobre ese activo, ¿ok? Y toda la información disponible que pudiese, ¿verdad?, considerar ese activo. Antes, por obvias razones, pues se pensaba que solamente era el anuncio de las ganancias, la gerencia, los estados financieros, pero se fue viendo que hay unos eventos que circunscriben alrededor de la empresa que pudiesen entonces afectar el precio. Y hay literatura vasta, ¿verdad? Que incluso hay un autor que comparte y analiza la velocidad de los vientos de los huracanes, ¿verdad? Y cómo la velocidad y cuándo toca el huracán tierra afecta, ¿verdad? Y en qué nivel los retornos anormales de las acciones. Así que hay un tema bastante transversal, ¿verdad? En términos de finanzas y economía también, ¿verdad? Y la parte psicológica de todo esto. Finalmente lo que queremos ver, ¿verdad? Obviamente si se afecta o no, y también luego ver cómo esta persona, ¿verdad? El inversor trata o no trata de tomar ventaja de esa volatilidad, incremento o disminución del precio de los activos. Lo que has visto en términos generales, ¿verdad? En los efectos de la pandemia, en los mercados, ¿qué se ha visto en términos de esos, cómo afectan ese comportamiento de los inversores? Fíjate, la pandemia obviamente hace aguantar a mucha gente, pero también hace que mucha gente tome riesgos, ¿verdad? Por ese optimismo y esa exuberancia que existe en los inversionistas. Es bien curioso porque así como hay gente, y de hecho, uno de estos casos de fraude de Bernie Madoff, ¿verdad? No sé si tú te lo recuerdas. Sí, claro. Se vieron destapados porque la gente cuando hay una situación, ¿verdad?, de crisis, por ejemplo, esto fue en el 2008, la gente suele sacar su dinero de los mercados. Y entonces él tenía un Ponzi Scheme, ¿verdad? Un sistema de fraude, y se vio con el bote vacío de que no le podía dar los rendimientos a las personas. Así que en cuestión de la pandemia, he visto estudios en la revisión de literatura que estaba haciendo con mi estudio, que obviamente hubo retornos anormales negativos, ¿verdad? Y obviamente pues luego los mercados también de alguna manera se estabilizan, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa. Obviamente hay unas empresas que están bastante trancadas, que no han podido salir a flote, pero así como hay grandes ganadoras, hay grandes perdedores, ¿verdad? En este sentido. Claro. Hay el rol de diversificación y todas estas estrategias de inversión. Sí, no, yo me imagino que ciertas compañías, ¿no? Como Moderna, como Pfizer, pues habrán visto ver sus acciones, los valores bien alterados por todo esto, ¿verdad? Sí, y de hecho, por ejemplo, Hernán, Zoom, la misma compañía, ¿verdad? Cierto, estamos transmitiendo, eso se disparó positivamente, pero obviamente luego se estabiliza, ¿no? Pero incrementó el precio sustancialmente de sus acciones. Sí, ciertamente esto era una compañita para, ¿cómo te digo? Para correr, resolver internamente, sí. Sí, reuniones corporativas, que no era un mecanismo de educación ni algo que todo el mundo tenía que tener para poderse seguir comunicando con el mundo, ¿verdad? Es correcto. Así que eso, ¿verdad? Estamos corriendo esas investigaciones, esperamos tener ya unos resultados más concretos allá por septiembre y entonces poder publicar, ¿verdad? Todo el contexto de las investigaciones con Perfecto. Esas tres diversidades de variables. Muy bien. Gracias, doctor Ron. ¿Algún otro comentario para ir cerrando ya? Sí, mira, a mí siempre me gusta recomendar lecturas relacionadas a los temas que estamos trayendo. Obviamente estamos en la parte de la divulgación. Sé que este programa lo ven muchas personas, no necesariamente de economía, de finanzas, así que
son unos libros de estos premios Nobel que lo han traído y me parece bastante bueno porque lo traen como aportaciones a todo individuo, pero el que le guste y le pique la vena, como yo digo, de la economía y de las finanzas, finalmente son escritos por académicos, al final trae la revisión, ¿verdad? Y la bibliografía de los papers si tú entonces quieres profundizar. Fíjate, este es el primero, se llama Un pequeño empujón. Mira que lo tengo bastante marcado. Es un pequeño empujón de Richard Thaler. Hay otro que se llama Ruido, no dice en inglés, que este de Daniel Kahneman, que también fue premio Nobel. Pensar rápido y pensar despacio, mira, también lo tengo bastante marcado, de Daniel Kahneman, premio Nobel. Y la psicología económica de Richard Thaler. Y aquí sí él explica lo que yo les dije, ¿verdad? De los retos que él tuvo para traer como esta línea de pensamiento e investigación en economía y finanzas conductuales. Así que dejo, ¿verdad?, tu audiencia con esas recomendaciones y nuevamente que le pique la vena, que vaya a la parte de referencia y bibliografía y pueda encontrar entonces los experimentos que ellos hicieron para llegar a esas aportaciones en la sociedad. Tremendo. Pues muchísimas gracias, creo que es un gran bono para quienes escucharon en este día en el programa y para quienes escucharon, por supuesto, la retransmisión. Un placer haber estado contigo aquí en el programa, haber disfrutado pues de tu tema y que nos hubieras compartido un tema tan interesante y por supuesto para la economía y las finanzas. Agradecemos nuevamente de parte del observatorio tu participación y por supuesto a cada uno de los oyentes quienes se conectaron a través de Católica Radio y quienes escucharon la retransmisión de este programa. Les invitamos a que compartan como tal este programa en diferentes plataformas como Spotify, Facebook, en el canal de la PUCPR o en el canal de Huellas del Futuro en YouTube. Los esperamos, por supuesto, en una próxima emisión desde el observatorio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuídense mucho. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.